Taller de convivencia con los psicólogos clínicos Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez para hablar hoy de cómo y hasta qué punto el comportamiento de padres y madres influye en el comportamiento de los hijos y no siempre para bien. Bienvenidos. ¿Qué tal, Salva? Vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos a ver. Hay padres que dicen, eso es mentira. La influencia de los padres sobre los hijos es muy relativa, porque yo tengo dos hijos, ¿no? Y uno es muy listo y el otro es muy tonto. El uno es muy guapo y el otro es muy feo. El uno es muy alto y el otro es muy bajo. No tiene por qué no influir tanto ¿no? la convivencia con los padres. ¿Vosotros qué decís? A ver. Gracias. Yo digo que ahora lo iremos viendo, pero en ningún caso es una matemática, digamos, lo que uno pretende o desea con lo que va a conseguir con los hijos. Para empezar, porque no es tan importante lo que tú quieras conseguir de él, sino lo que tú ya seas previamente, algo que ya hemos dicho muchas veces aquí. O sea, el ejemplo y el modelo que seas para tu hijo. Claro. Si tú no eres una persona, digamos, muy entregada, por decirlo así, al trabajo y lo que sea, pues hombre, pretender que tu hijo lo sea es más complicado, ¿vale? Por otro lado, es verdad que los hermanos siempre compiten de alguna forma por algún tipo de reconocimiento único de sus padres, ¿no? O sea, que no tenga que, digamos, lo he dicho mal, que no tenga que competir con otro hermano por ese reconocimiento, ¿no? Que sea un espacio único de él, ¿no? Entonces hay veces que si uno ya, por ejemplo, ha conseguido ese reconocimiento en el terreno de los estudios, el siguiente hijo no lo va a hacer así, claro, porque busca si no, por otro camino, ¿no? Porque por aquí lo tengo muy difícil, ¿no? Superar esto, ¿no? Exacto. Todo esto es a nivel inconsciente, ¿eh? El chaval no se pone ahí con su... Claro. Es así, ¿vale? Sí, más o menos sí, yo lo veo. O sea, así. que cuando se dice, a ver, es que les he educado de la misma manera, o sea, amas por igual, pero no educas por igual. Más o menos, por supuesto, con las mismas libertades, derechos, por supuesto, y con los mismos deberes, pero nadie educa igual, ¿no? Pero es que además dices, este ambiente a ti te hizo estudiar, pero es que a ti ese mismo ambiente positivo que favorecía el estudio, a ti lo que te hizo fue no estudiar, pero es que el ambiente es el mismo. Por tanto, es esta cosita de aquí la que va a decidir eso. El ambiente influye brutalmente. Aun siendo el mismo, cristaliza en diferentes cosas. Sí. Lo que hace un padre y una madre, y ojo, nada de demonizar, ¿eh? Ni no es culpa de los padres y la madre. Mentira, ¿no? Pero lo que hace un padre y una madre siempre influye. De hecho, su inacción influye muchísimo. Oye, vamos a ver, y aparte está, que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que el que llega primero a casa, el hermano mayor o la hermana mayor, tiene, digamos, un ambiente, y el hermano menor o el que llega después, ese ambiente incluye al hermano mayor, ¿no? Exacto. Con lo cual, ahí hay una diferencia. Sí, ¿no? pero además de muchos tipos, la edad de los padres, las ganas que tienen, o la experiencia o la sabiduría, tampoco tiene el mismo ansia o desazón con el primer niño que con los segundos, ¿no? O posteriores. El momento económico que esté viviendo la familia, si ha habido una pérdida de los abuelos, de algún padre de los padres, o algún hermano cercano. O sea, todo esto puede influir poderosamente a que la situación no sea la misma en la educación de cada hijo. Entonces, yo creo que podemos quedar ya, puede quedar sentado que lo que los padres dicen no es tan importante como lo que los padres hacen, y que que los padres hacen es muy importante, ¿no? Yo te diría que hay una poderosa influencia, pero no en la dirección a que los padres quieren. Ajá. Muy bien visto, eso es. Que estoy con él muy bien, pero bueno, pues vamos a ver, pues me he perdido un poco, pero vamos a ver. O sea, que uno puede intentar hacer una cosa, pero se equivoca. ¿Es eso? Y a veces no se equivoca. Que tú tienes una intención, pero que hay otras variables en el ambiente, amigos, tíos, abuelos, tu mujer, tu pareja, lo que sea, ¿no? Y los hermanos, y todo eso hace como un cóctel. Entonces, tú no puedes, digamos, que si fuera un nivel matemático, tú no puedes controlar las variables que quieres únicamente que influyan a tu hijo en pos de lo que tú quieres conseguir, ¿vale? Porque tú no puedes manejar ninguna de las variables que hay realmente. Claro. Ni con el niño que va a estar en el colegio, ni el día que va a tener, ni el profesor que le va a tocar, ni realmente dónde vas a vivir, cuáles van a ser sus vecinos. Entonces, por eso tienes que quitarte, tienes que soltar lastre, porque el mundo es incontrolable, y el mundo en el que habita tu hijo también lo es, ¿no? Claro. O sea, uno vincula, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Apego. ¿Cómo lo hace? Y vomita amor, ¿no? Sobre las cosas. Nos encanta vomitar amor, sobre todo sobre un cenicero que me regaló mi padre, sobre mi hija, ¿no? Eso es vincular, ¿no? Y además lo hemos hablado con relación de otros programas. En la especie humana tenemos el menor número de crías y además somos lo más desvalido al nacer. Por tanto, el vínculo humano es espectacular. Es el que más cargadito, ¿no?, de cosas va a estar. Pero además, pensemos por la psicología, derecho. ¿Qué es el vínculo según el derecho, ¿no? Es algo así como el ejercicio de una serie de deberes y derechos que tienen los sucesores. Y también la imposibilidad
de, a través de ese vínculo, hacer mal a los sucesores. Desde el derecho estás admitiendo que el vínculo es transmisor de patología. Y el vínculo está cargado de afecto. Y, sin embargo, es transmisor de patología también. Bueno, vamos a ver. Somos transmisores de patologías. ¿Cómo lo evitamos? Venga. ¿Evitarlo? Es que va a quedar un poco, pero lo de siempre, es que tú lo único que puedes controlar es lo que hay aquí dentro. Tú no puedes controlarlo de fuera. Claro. Entonces, si tú quieres evitarlo en tus hijos, primero Evítalo en ti. Bien. O sea, Primera regla de oro, la primera. Vale. Pues, ¿cuáles son los peores comportamientos y más habituales de los padres que influyen luego mal en los hijos? Vale. Primera. Yo empezaría por... Espera. Venga. Mira, la primera, la más extendidísima, ¿vale? Porque además es algo generacional, es lo que se llaman los mandatos familiares. Normalmente, cada vez menos, pero en el siglo XXI, lo hemos hablado 1000 veces, a la mujer se la educa en la complaciencia. ¿Por qué? Porque a mí sí me enseñó mi madre. Y la abuela a mi madre. A las mujeres muchas veces se les educa orientadas hacia esas otras necesidades. Insisto, tú piensa, por ejemplo, ¿por qué siempre hago todo lo que me dice mi pareja? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que complacerla? Plantéate, ¿a quién es la primera persona a la que has querido complacer en tu vida? A papá, por ejemplo, ¿no? Y a papá le pasaba lo mismo con mamá, con mi abuela, ¿no? Plantéate esas cosas. Educar en la complacencia, ¿no? Complacencia, es bastante inadecuado. Yo diría uno muy básico Vale. y que está súper de moda y que no demoniza demasiado todavía. Luego ya tendremos tiempo de, de quemarlo. de calentar un poco más el ambiente. La sobreprotección, que además está bastante de moda. Claro, es un ejemplo perfecto para explicar que la intención del padre es buena, o de los padres, y que está buscando el bien del hijo. O sea, que no estamos hablando, cuando hablamos de patologizar o que el vínculo patologiza, no estamos hablando per se de malos padres, ¿vale? Pero estamos hablando del padre que se adelanta al hijo y hace las cosas antes que las pueda aprender a hacer él. No, en mi opinión, estamos hablando de una persona que no deja que el hijo sufra en ninguna de sus formas, no quiere que se duela. Y entonces esto provoca muchísimos problemas de madurez, de afrontamiento de la realidad, de ser una persona valiente ante los miedos. Eso por un lado. Entonces esto puede generar luego trastornos de personalidad de tipo fóbico, trastornos evitativos de personalidad que hemos hablado aquí también. Puede generar también trastornos por dependencia, trastornos de personalidad por dependencia. La sobreprotección. Pero es dejarle sufrir al niño, es que suena fatal. No, Sí, es pero- dejarle que viva pero- las consecuencias de sus claro. actos. Ah. ¿Y No por- dejarle por que qué suena sufra. mal? Sufre. Claro. Sufre, no. Claro. Sino, esto lo has hecho mal, pues yo no voy a hacer que no. Es que la vida es la mejor maestra que existe. Si el único problema de la sobreprotección es que tú te pones de un filtro ante las cosas naturales y normales de la vida. Por eso es donde está el problema. Pero Y tu la hijo vida tiene enseña que por sí sufrir. sola. Claro, ¿sabes? también. Claro, a ver, es Los que... desengaños, los suspensos. Evidentemente. Bueno. Mira, por ejemplo, ya que estamos en esta parte tan práctica, ¿no? Si cogemos esas dos dimensiones básicas, control y sensibilidad, ¿no? Padres muy controladores y muy sensibles suelen dar hijos, ¿no? Hijos democráticos. Padres con muchísimo control y con una nula comunicación suelen dar tiranos. Pero a veces tú baja el control, es decir, a mí mi hijo no me importa. Me la refanfinfla. Me la refanfinfloyen, que se dice en mi familia, ¿no? Claro. Pero además tampoco hay comunicación. Pues eso es susceptible de crear psicopatillas y también gente muy suavecita, muy blandita. Depende. Ahora bien, el peor vínculo que pueda haber entre un padre y un hijo, el silencio. Nada destruye más a un hijo que el silencio de un padre o de una madre. Es el peor. Bueno, es que hay muchas cosas también. Yo te Venga, diría... más. Más, mira, pues yo qué sé, por ejemplo. Venga. A mí hay una cosa que también, en ese sentido de la paradoja, me parece muy interesante. Padres que son víctimas, chantajistas, que de por sí... Es que ten en cuenta que los padres, cuando tienen hijos, ya pueden tener algún trastorno de personalidad a la hora de tener los Claro, hijos. claro, eso ya es otra, claro. Entonces, el sobreprotector también puede hacer... Pero crear- hablemos de los casos, digamos, más extendidos, ¿vale? Más No de extendidos. los especiales. ¿A qué Es te decir, refieres? porque si el tío está un poco para allá, Sí. no es un caso de padre, digamos, No, es que tú frecuente. te estás imaginando una cosa que no, para nada. no, Mira, no. La madre, que por ejemplo, es que las madres también, por el tema de que al principio necesitan más el bebé de ellas, pues también crean una simbiosis mayor, ¿vale? Que con el padre más o menos, ¿vale? Entonces, una madre que es depresiva por naturaleza, que siempre está depresiva, una madre que no maneja su angustia, que es poco empática, que es víctima, ¿no? En el sentido de que todo lo que me pasa malo a mí tiene la culpa a los demás, ¿vale? Esta persona no va a cambiar porque ha nacido un hijo. Eso es así. Ya. Y entonces, el hijo, ¿qué va a hacer? Pues para poder vincularse, porque lo necesita, con la madre, va a tener que, una de dos, o aprender a manejar la angustia de la madre, que la madre no sabe, con lo que se va a convertir lo que yo llamo en el milagro. Es decir, una persona que aunque tenga a alguien patológico al lado, se convierte en una persona con una empatía súper desarrollada. Porque desde que es pequeño, para poder vincularse con el objeto de afecto, ha tenido que intentar comprender algo sin que nadie se lo explique. Y esto puedo decir que hay veces que personas que estudian la sanidad mental, a veces,
¿Por qué una persona con El 18 origen años, es ese, ¿no? ¿por qué una persona con 18 años se plantea estudiar psicología? Que a mí lo piensa muchas veces la gente. Tú estás pensando en otras cosas, estás pensando en divertirte, tal. A veces los vínculos de las personas también que hemos estudiado psicología no son fáciles, ¿vale? Entonces, claro. esto tiene mucho que ver con todo. Bueno, a lo que iba, que me pierdo si no. Entonces, claro, por otro lado te puede salir también un trastorno límite. ¿Por qué? Porque hay gente que, por los apoyos que tenga o lo que sea, sí consigue, a lo mejor, responsabilizarse del vínculo y del bienestar de la madre, pero hay otras personas que no, que es todo lo contrario. Entonces, digamos que a nivel emocional están pues, muy desestructuradas, que es la verdad. Si eso lo juntas con un padre sobreprotector, pues ya tienes el trastorno límite de personalidad creado. ¿Qué ocurre con los trastornos de personalidad? Que son personas que hemos dicho aquí que son inmaduras, o sea, poderosamente inmaduras, que en cuanto hay una frustración, no pueden con ella y convierten al objeto en malo y le atacan. ¿Verdad? Eso es lo que suelen hacer. Eso lo han creado los padres. Y lo siguen, y lo peor de todo es que lo siguen manteniendo. O sea, los padres siguen haciendo eso. Mantiene papá y mamá y mantiene el hijo. No, claro, eso ya es un vínculo. El vínculo es de dos siempre, ¿eh? Siempre es de dos. El vínculo, Siempre es de lo que dos. tiene, Claro. es... Vínculo tú lo puedes sustituir por comunicación. Es más o menos lo mismo, como decir lenguaje y pensamiento, es lo mismo, ¿no? Es el mismo galgo con distinto collar. Vale, pues... En un vínculo patológico que hay, evidentemente, una comunicación patológica. Entonces tienes que atender a la boquita y tienes que atender sobre todo a lo no verbal. Claro. Papá, que voy a dejar, que ya no quiero la herencia familiar, ¿no? Que ya está forrado, pero yo me quiero dedicar a ser actor de doblaje. Me parece genial, muy bien, me parece muy bien, ¿no? Eso es así, y como es recíproco, rápidamente, el otro... No, si a mí me encanta hablar contigo, papá, me encanta, sí, no, es que tú me haces escuchar siempre, ¿no? Entonces tienes que atender increíblemente bien a lo que es tu comunicación no verbal con tus hijos, pero a la vez el hijo también tiene que entender... Mira, eso suena muy condescendiente. Creo que el ser humano está hecho del mismo tejido del que está hecho el mundo, la realidad, ¿no? Y por tanto, el mundo te da lo que tú al mundo le das. Y muchas veces es inevitable. Cuando tu padre o tu madre te dan patología, tú les das patología también, ¿no? Entonces tienes que atender exactamente a esa comunicación no verbal. Porque además muchas veces la historia de esto es que es como cuando haces una tortilla de patata, ¿no? Al principio tú lo tienes todo separadito. Aquí la cebolla, ¿no? Lo haces con cebollas, pero una vez que la haces... Tú vete para atrás y separa la cebolla de ese huevo. Es muy difícil. Es imposible. Por eso, amigos míos, hay que hacer terapia en las cosas de papá y mamá. Porque están tan increíblemente ancladas en el inconsciente que hay que tirar así, ¿no? Bueno, se nos ha pues hecho nada, corto, aquí Salva, quedamos, ¿eh? Se nos ha hecho corto, Ha sido pero bueno. cortísimo, yo creo que no hemos llegado ni a la superficie casi. Nada. No has quedado ahí, pero bueno. Pues yo creo que a lo mejor podemos seguir hablando de lo mismo dentro de un par de semanas. ¿Sí? No sé si nos llega... Nos queda un programa. Hay WhatsApps. Claro, hay WhatsApp. Joar de vos, tú decides, ¿WhatsApp o continuamos con esto? Bueno, pues si queréis, hacemos WhatsApp y empezamos terminando esto. Venga. ¿No? Venga, vale, Hacemos si las dos quieres. cosas. Venga, va. Ok. Seguimos.